En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Digo amén fuerte. Amén, gloria a Dios. Yo voy a estar titulando el mensaje El llamado de Isaías. El llamado de Isaías puede ser el llamado de Maribel, puede ser el llamado de Yashua, puede ser el llamado de Celia. El llamado de él en un tiempo no fácil, fue en un tiempo difícil. En los tiempos difíciles es donde se necesitan hombres que oigan el llamado del Señor. El versículo, esa cita claramente dice que en el año que murió el rey Uzías, vio al Señor. No lo vio antes, no lo vio en otro tiempo, lo vio en el año que murió el rey Uzías. Uzías había gobernado 52 años, casi toda una vida, en Judá. Cuando su padre Amasías muere, dice la palabra del Señor, que Uzías comienza a reinar de 17 años. Y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y Jehová lo prosperó. Qué maravilloso, que cuando el hombre busca a Dios, Jehová lo prospera. Y esta tarde, hermanos, no solamente es un llamado que estamos leyendo de un profeta, sino que este llamado puede traducirse en un llamado para cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice de que al final de ese tiempo, Uzías quiso usurpar la posición que no le tocaba y comenzó a encender incienso, que era el trabajo que no le correspondía hacer. Jehová lo había bendecido como rey, pero él no podía pasarse la línea que a él se le había establecido. Era un privilegio del sumo sacerdote elevar incienso. Sin embargo, él se puso en una posición que no le tocaba, y dice la Biblia que Jehová lo hirió. ¿Cuándo sucedió esto? Yo quiero que vea allí en la palabra del Señor. ¿Cuándo sucede? En el verso 16, mas cuando ya fue fuerte. Segundo de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Note, ¿cuándo se rebeló? Cuando ya era fuerte. Yo pienso que la bendición es un reto y un desafío para nosotros. Mantenernos humildes, mantenernos dependientes del Señor. La Biblia dice que Dios enaltece a los humildes y que humilla a los soberbios. La bendición, hermanos, viene con propósito de bendecirnos, que hagamos su obra, que completemos la comisión que Dios nos ha dado. Y para eso Dios bendijo a Uzías, lo fortaleció, conquistó reinos, estableció ciudades,
fortaleció su ejército, pero cuando ya se hizo fuerte, se rebeló en contra de Jehová y murió en la casa de campo solo, solitario. Y allí es donde arriba Isaías 6, en el año, justamente en ese tiempo. Quiero que veamos que en ese tiempo de 52 años de reinado de Usías, el reino de Judá fue prosperado. El reino de Judá conquistó. El reino de Judá invadió territorios. La gente estaba segura. La gente confiaba en su rey. Incluso se habían apartado del temor del Señor, pero había alguien que Dios estaba bendiciendo con éxito. La gente confiaba en que todo estaría bien en Judá, pero Dios no se había revelado durante ese tiempo. Al parecer que las cosas buenas que le estaban pasando al pueblo de Judá, para ellos fue mal, porque apartaron sus ojos de Dios y lo pusieron en su rey, que gobernó sobre de ellos 52 años. Y cuando hay esa fuente equivocada, entonces no hay revelación del cielo. Cuando nosotros estamos confiando en nuestras fuerzas, cuando nosotros estamos confiando en nuestras capacidades, cuando nosotros estamos confiando en las influencias que nosotros tenemos, el cielo estará cerrado hasta que nosotros comencemos a confiar en el Señor y pongamos a un lado los ídolos y tengamos una relación estrecha con el Señor. Entonces se abrirá el cielo. Yo estaba preguntando, ¿por qué el profeta fue llamado justamente en el tiempo, en el año que murió el rey Usías? Estaba viendo la historia. Usías fue uno de los reyes más prósperos. Y los tiempos más prósperos que hubieron fue en los tiempos del rey Usías. Y es el reinado más largo, 52 años. El pueblo estaba seguro. Pero cuando muere él, justamente cuando él muere, dice el profeta, vi yo al Señor Jehová. La revelación de Dios se manifiesta cuando el hombre en el cual la nación confiaba fue quitado. Ahora Dios manifiesta su gloria. Había una adoración celestial en el cielo. Él contempla esa visión. Allí es donde comienza el llamado de un hombre y de una mujer. ¿Cuándo? Cuando mira a Dios. Él vio a Dios. Sin ver a Dios, no hay llamado, no hay revelación de Dios, no hay confirmación de llamado, no hay nada de dónde tomarse. El Señor se les revela de esta manera majestuosa. Y el efecto que tiene esta revelación es interesante. Dice la Biblia que Él dijo, ay de mí, que soy muerto. No dijo, ay de mí que soy pecador. No dijo, ay de mí lo malo que he hecho. No, dijo, ay de mí que soy muerto. Y luego dijo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, y soy un hombre de labios inmundos, y que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Yo estaba pensando en eso, y estaba diciendo, ¿por qué es que Él no dijo otra cosa más que, oh, ay, que soy muerto porque tengo labios inmundos? Y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Por qué labios inmundos? El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión que lo que hay en el corazón es lo que habla la boca. La boca habla de lo que nosotros somos internamente. Y Él estaba nombrando específicamente una área específica en donde Él dice, no estoy a la altura. Él estaba siendo llamado a un ministerio profético. Estaba siendo llamado a ser el portavoz de Dios. Estaba siendo llamado a profetizar la palabra de Dios. Y Él dice, tengo labios inmundos, mis labios no están a la altura. No estoy en la posición de profetizar. Cuando Él reconoce su necesidad, cuando Él reconoce su debilidad, ¿qué es lo que sucede? Aquí aparece el altar. Dice la Biblia que uno de los serafines tomó con tenazas,
carbones encendidos del altar y los puso sobre la boca del profeta y le dijo: esto ha tocado tus labios. Dos cosas aquí: es quitado tu pecado. Segundo, es quitada tu culpa. Dos cosas importantes. Primero le dice, tus pecados son quitados, y luego le dice, tu culpa también es quitada. ¿A qué se refiere el pecado? El pecado se refiere a las cosas que nosotros hacemos, a la condición de nosotros, pecadores. Es quitado tu pecado, pero ¿qué de la culpa? Si entendemos lo que es pecado, ¿qué de la culpa? La culpa está relacionado con cómo nosotros pensamos que somos. Cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Usted puede verse con los ojos de la culpa y mirarse que no puede hacer nada que Dios lo mande a hacer a usted porque usted se siente culpable. La culpabilidad lo priva de la autoridad que usted debe de tener como un hombre de Dios que va a hablar la palabra de Dios. Por eso el Señor no solamente le quitó los pecados, no solamente le removió sus pecados, sino que también restauró su identidad, para que lo que Él hablara con autoridad. Por eso los hombres de Dios siempre hablaban como siendo portadores, como Elías, para que esta gente sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Si soy siervo de Jehová, descienda fuego del cielo. Esa autoridad sin culpa. Pero un creyente culpable, un creyente condenándose a sí mismo, no puede hablar con autoridad. No puede predicar, profetizar la palabra de Dios. Necesita entender que desde el momento que el Señor removió sus pecados, que desde el momento que Dios quitó su pecado, también le quitó la culpa para que no viva condenándose por lo que ha hecho. Ahora quiero que note algo interesante. Justamente en esa línea, cuando dice la palabra del Señor que el serafín le tocó con los carbones encendidos sus labios y le dijo: es quitado tu pecado y es quitada tu culpa. Entonces, dice el siguiente versículo, oyó la voz de Jehová que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Cuándo surgió la petición, la voz del Señor? ¿Cuándo la voz de Dios sonó diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Cuándo? Cuando los labios del profeta habían sido quemados, cuando su pecado había sido quitado, cuando su culpa había sido quitada. Ahora escuchó la voz de Dios. Dios nunca nos va a llamar a nosotros si antes no nos limpia, si antes no quita nuestros pecados. Por eso ahora cada uno de nosotros aquí en este lugar estamos recibiendo el llamado del Señor. Y estoy seguro que carbones del altar han tocado su vida y sus pecados han sido quitados. Pero muchos aquí están luchando con la culpa todavía. Y por eso no han recibido el mensaje y no han actuado en el llamado y la necesidad de Dios, que puedan ir y predicar. Porque aunque carbones encendidos han tocado sus labios y su pecado ha sido quitado, aún no han entendido que también su culpa ha sido removida y que usted no tiene ninguna autoridad para culparse por los pecados que usted cometió en el pasado. Y si Dios lo va a usar a usted, necesita ponerse en la posición de no condenación. La palabra del Señor dice en Romanos 8, allí claramente dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Necesitamos entender que ya no hay condenación. Levantémonos. El Señor está diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hay algo importante que estaba notando en esa escritura, que el fuego no cayó desde el cielo. El fuego no vino de otro lado que quemó los labios del profeta. El fuego venía del altar. El fuego que viene del altar no nos destruye. El fuego que viene del altar no nos mata.
no nos lleva a fracasar. El fuego que viene del altar nos lleva a nosotros a una posición aceptable delante del Padre, porque el altar representa el sacrificio, el altar representa redención, el altar representa sustitución, el altar representa el sacrificio de Cristo Jesús. Y desde el sacrificio de Jesús han sido tomados carbones encendidos y han tocado nuestras vidas, y es quitado nuestro pecado y es quitada nuestra culpa. Quiero que vea algo también, el reto, el desafío. Cuando Dios lo llama, Él responde a la santidad del Señor. La santidad del Señor lo hace entender que Él es un hombre con labios inmundos y que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Pero la gracia del Señor lo limpia y lo pone en la altura para que pueda ser el profeta de Dios. Ahora Él se encuentra ante el llamado del Señor. Cuando Dios lo llama, le dice: te mando en medio de un pueblo rebelde. Te mando en medio de un pueblo que te va a oír, pero su corazón estará lejos. Y esta es una profecía de Jesús, porque Jesús le dijo a la gente, como profetizó el profeta Isaías, que ustedes tienen oídos, pero no oyen. Ustedes no oyen con su corazón, no obedecen. El Señor mandó al profeta Isaías y le dijo: yo te voy a mandar a ti a predicarle a un pueblo rebelde y no te va a escuchar. Yo me preguntaba cuando leía ese capítulo, ¿cómo es posible que Dios toma a un hombre y lo levanta y le dice: te voy a mandar a profetizarle a este pueblo, pero este pueblo no te va a oír, este pueblo no se va a volver a mí? Yo me preguntaba eso. ¿Por qué llama Dios a un hombre si la gente no lo va a escuchar? Si no tendrá los aplausos de la gente cuando está recibiendo el mensaje. Esto nos indica claramente que no todos nosotros hemos sido llamados a un gran escenario lleno de aplausos y aceptación, sino que Dios llama a hombres genuinos a predicar a gente, a predicar a un pueblo que no lo escuchará, que no obedecerán su mensaje. ¡Qué poderoso es eso! Preguntándome eso estaba cuando arribo a los siguientes versículos y Dios dice: yo he preparado, hay renuevo a un remanente. Un pueblo, dice, que no tenía la ley, que no buscaba a Dios según la justicia de la ley, es el que recibió la gracia del Señor. Cuando Dios llamó al profeta, lo llamó a predicar. Y aquí es donde está el mensaje para esta generación. Uzías ha muerto. Nosotros añoramos a los predicadores de las otras épocas y estamos añorando los tiempos pasados. Pero a esta generación, como en la generación de Josué, después que Moisés murió, Dios le dice al pueblo: es tiempo que se levanten. Moisés, mi siervo, ha muerto, y quiero que tú, Josué, la nueva generación, tomes a este pueblo y lo introduzcas en la tierra que fluye leche y miel. Es tiempo de dejar de llorar al que murió y hay que levantarse. Y este es el reto a esta nueva generación. Los hombres del pasado, de los avivamientos pasados, ya murieron, no están con nosotros. Nos han quedado una poca historia y en libros y en audios. Pero este es el desafío para la generación de ahora. Cuando hay una carencia de valores, cuando las leyes son contrarias directamente a los principios bíblicos, cuando el mundo se ha extraviado, cuando la iglesia tiene comezón de oír algo nuevo, de oír un mensaje que acaricia sus malos hábitos. Este es el tiempo donde Dios está queriendo que esta generación nueva se levante. Esta generación alce los ojos y vea al Señor en el trono y vean, se expongan al altar como el profeta Isaías. Esta es la misma generación la cual Dios le dijo a Josué: levántate, entra a la tierra, reparte la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Levántate con esta generación y conquista. Josué se levantó, él se determinó y dice:
Si ustedes no quieren servir a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él estaba determinado a servir al Señor. Y esta es la respuesta que debe de haber de esta generación. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo estoy listo para hacer tu obra. Yo estoy listo para salir, porque Dios ya lo limpió. Dios ya lo limpió de sus pecados y le quitó la culpa. Ahora usted tiene que aceptar esa nueva identidad. Ya no es una persona cualquiera, no. Es una persona ungida, perdonada por Dios, quitado de toda culpabilidad. Es un hombre y una mujer que puede levantarse. Me recuerdo en aquella ocasión que el Señor Jesucristo levantó a aquel hombre paralítico. Le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Tus pecados te son perdonados. Levántate. Estás listo para correr. ¿Por qué no corres? Hombre, tus pecados han sido perdonados. Mujer, tu pecado ha sido perdonado. Es quitada tu culpa. Levántate. Hay un trabajo que hacer. Hay algo grandioso que emprender. ¿O todavía la iglesia no ha entendido que sus pecados han sido perdonados? ¿O la iglesia todavía no ha entendido que su culpa ha sido quitada? Solamente es la forma que una iglesia puede mantenerse inactiva y sentada dentro de las cuatro paredes cuando no ha entendido que sus pecados han sido perdonados. Y le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y salió aquel hombre corriendo con la cama en sus espaldas. Si Dios nos ha perdonado y Dios ha quitado nuestra culpa, no hay nada que nos detenga. No hay nada que diga no. Necesitamos levantarnos. Somos una nueva generación. Necesitamos, y puede ser que este año sea el año que murió el rey Uzías para nosotros. El año de la conformidad, el año del acomodo, el año de la pasividad. Este año tiene que morir. El decir: lo voy a dejar para más rato. Postergar. Decir: voy a postergar el llamado para mañana. Quizás mañana. No. El año que murió el rey Uzías es el año que Dios levanta a un profeta. Y este domingo puede ser el año que lo levanta a usted. El año profético para usted. Usted puede levantarse en el nombre de Jesús. No necesita ser pastor, evangelista, maestro o profeta. Necesita levantarse porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él derramó su sangre para que usted sea libre, para que usted se levante, para que usted conquiste esta ciudad, para que usted se levante en el nombre de Jesucristo y asuma su autoridad. El Señor la otra ocasión me estaba diciendo: con el llamado, yo te di una autoridad a ti. Yo te di una autoridad. Cuando te llamé, te di una autoridad. Y basado en esa autoridad, tienes que trabajar. Mi oración ha sido: Señor, que pueda usar mi autoridad con la cual tú me llamaste. Porque hay gente que puede estar usando la autoridad de alguien más. Unos ambulantes exorcistas en el libro de los Hechos dijeron a los demonios: en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, Pedro, y comenzaron a citar las unciones y las autoridades de los otros apóstoles. Y no les funcionó, porque ellos no tenían un llamado de Dios. Ellos no tenían una autoridad para ir y echar fuera a los demonios. Aquellos los cuales fueron enviados de dos en dos, los 12 y posteriormente los 70, ellos fueron enviados con un poder y una magistratura para ir a predicar y echar fuera demonios. Ellos se fueron y regresaron diciendo: Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Estuvieron alegres y Jesús les dice: no se gocen tanto de que los demonios se sujeten, mas gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Hay algo que nosotros tenemos, que el diablo teme que usted entienda. El diablo no quiere que usted conozca la autoridad que tiene con su llamado. Dios lo llamó a usted, lo limpió, lo restauró y le dio un llamado y una unción para que usted la use. Levántese en el nombre de Jesucristo y declárese libre por el poder de la sangre de Jesús. El ministerio del profeta fue uno de los ministerios poderosos. Isaías fue uno de los que predicó más de Jesús, las profecías de Jesús. Algunos comentaristas dicen que Isaías es el quinto evangelio, porque si hay un profeta que habló tanto del Mesías, fue Isaías. Ese hombre que vio a Dios, ese hombre que vio la necesidad, escuchó la necesidad
Ese hombre que se vio a sí mismo y se vio ante la santidad del Señor. Ese hombre que reconoció la necesidad que había en el pueblo y no se decepcionó, no se debilitó al considerar el llamado que Dios le hizo. Te mando en un medio de un pueblo que tiene corazón duro, que no te van a recibir, te van a oír pero no van a entender. Él no se desanimó, él se fue y cumplió su llamado. Él cumplió su llamado. Usted va a decir, pero es que la gente no oye, pastor. Ese no es un problema para no hablarles. Porque el llamado es vayan y prediquen. No importa si la gente no oye. No dice si les oyen, si no les oyen. El llamado del profeta fue vayan y hable. No le van a oír, no le van a querer recibir el mensaje, no le van a aplaudir. Pero usted tiene que ir y hablar. Predicar. Ese es el llamado de Dios para nosotros. En el nombre de Jesús. Y es un llamado a esta generación. Que nos levantemos en el nombre de Jesucristo. Y vayamos. Porque hay una mies preparada. Jesucristo dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios está llamando por obreros. Dios está llamando por hombres y mujeres que quieran recibir esa comisión, que se dispongan para ir en el nombre de Jesucristo. Vamos a ponernos en pie en esta tarde.